Eh, Psicofonías. ¿Qué web de misterio sería esta si no se incluyen uno o varios posts sobre las psicofonías? Así que voy a intentar meter en media hora o un poco más todo lo que de importante se debe saber en este controvertido tema. Bueno, pongo un enlace en la web, lo podéis ver, donde, o sea, no vamos a poner ejemplos de psicofonías en el post porque hay muchísimos. En internet podéis descargaros los que queráis. Yo he puesto un enlace en la web donde podéis descargaros un archivo de 1 hora con un montón de psicofonías que va explicando Pedro Amorós, pero el objeto del post no es poner una psicofonía detrás de otra, que además las buenas, las de adimensional y todas esas ya las habéis oído 1000 veces y no aportan nada al discurso, ¿no? Algún día pues sí podemos hacer un comentario sobre algunas de ellas, pero no va a dar para mucho, sinceramente, ¿no? Tenéis el enlace ahí en la web y podéis y luego en internet, bueno, pues hay infinidad, es decir, tecleáis en cualquier buscador archivos de psicofonías y creo que salen millones, vamos. Sería bueno tener una base de datos con bueno, pues las psicofonías más impactantes que se han dado a lo largo de la historia. Entonces, pues eso sí sería una buena cosa, ¿no? Pero el sumar casuística, más sin aportar nada de chicha ahí, bueno, pues sin tener criterios objetivos que expliquen o den pues un mínimo de cobertura intelectual al fenómeno, pues no sirve para nada, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer aquí es justamente lo contrario, es dar esa cobertura intelectual. Una de las ramas de la parapsicología es la transcomunicación instrumental o TCI. La TCI se define como una paraciencia que estudia las comunicaciones con otros planos dimensionales por medio de instrumentos científicos, ¿vale? Pues bien, las psicofonías se englobarían dentro de la TCI, al igual que las psicoimágenes o la transradiocomunicación. No me gusta el término paraciencia, ¿no? Suena a tíos con túnica. Ni planos dimensionales, pero cualquier otra definición que se le vaya a dar a esta paraciencia, vamos a llamarlo así, pues va a tener siempre términos controvertidos, porque sencillamente esto es un misterio. Entonces no hay nada definido con exactitud científica. Aunque veremos en el desarrollo de este post cómo el fenómeno parafónico es quizá de los más científicos dentro de la parapsicología. La falacia de la hipótesis prioritaria. Vamos a ver esto. Según el estudioso de lo paranormal, Santiago Vázquez, cuando analizamos un fenómeno paranormal debe establecerse, al igual que lo hacemos en ciencia, diversas hipótesis para su explicación. Con la experimentación podemos ver cuál de esas hipótesis se adapta mejor al fenómeno. La hipótesis se transforma en tesis o teoría. Si lo que tenemos es un grupo de teorías con algunas ideas en común, tenemos un paradigma. Y así, en un proceso infinito de aproximaciones sucesivas, otras hipótesis que mejoran las anteriores, podemos llegar a conocer a fondo un hecho. ¿Cuál es el problema de las psicofonías? Pues que no se pueden reproducir los fenómenos a voluntad para ir probando hipótesis. Además, Santiago Vázquez, influido por el difunto Germán de Argumosa, un personaje con tantas luces como sombras, introduce una idea distorsionadora y es lo que ellos, de ambos de dos, Santiago y Germán y Santiago, llaman la hipótesis prioritaria. Digo ellos porque, bueno, la idea no es original de Santiago Vázquez. ¿Y qué es la hipótesis prioritaria? Pues que hipótesis hay muchas, pero la verdadera es la que yo te diga, tú ya me entiendes. Una aberración filosófica y epistemológica como un piano de Cora. Vamos a ver. Las hipótesis, por definición, están todas, y subrayo, todas en igualdad de condiciones. Si no, no serían hipótesis. Hasta que se verifique la verdad o la falsedad de todas o parte de ellas, ¿no? Don Germán y Santiago dicen que la hipótesis prioritaria
es que el origen de las psicofonías está en el más allá. ¿Y qué es el más allá? El sitio donde están los espíritus de los difuntos, que son los que al final producen los fenómenos psicofónicos. ¿Y por qué lo dicen? Porque les parece bien, les mola, entonces crean una explicación ad hoc que es la mejor hipótesis que se adapta a los hechos. Pero vamos a ver, señores parapsicólogos setenteros, si hemos dicho antes que la transcomunicación instrumental no es una ciencia por mucho que se le parezca, no podemos hacer demostraciones rigurosas y desde luego lo de la hipótesis prioritaria es algo inconsistente. ¿Tienen pruebas de que la hipótesis trascendental prueba la existencia de las psicofonías? ¿Dónde están? Esas pruebas es que las tienen. ¿No las tienen? Pues dejen de confundir. Otro tema diferente es que algunas hipótesis sean fácilmente descartables, como ya veremos más adelante. Veamos una pequeña historia de las psicofonías. De alguna forma las psicofonías responden a la pregunta si hay algo más allá de la muerte. Lo creemos, lo necesitamos creer. Solo hay una forma de saberlo: comunicarse con los muertos. Esa respuesta solo puede darla de forma fehaciente pues el muerto que ha muerto efectivamente y que ha cruzado esa barrera y que vuelve, ¿no?, a contarnos. Eso todavía no se ha producido, ¿vale? En la prehistoria de las psicofonías, bueno, pues tenemos a Edison, que cuando estaba construyendo el fonógrafo, lo que quería en el fondo es que ese aparato le permitiera comunicarse con los muertos. Los magnetófonos son capaces en muchas ocasiones de captar sonidos que no proceden de este plano, ¿no? Veremos que el magnetófono, grabadores de cinta, de cassette, de cinta abierta, bueno, pues son las máquinas, los instrumentos fundamentales para estudiar este fenómeno. Algo parecido podríamos decir del inventor de la radio, Marconi. Aunque se hicieron populares a partir de 1959, con el avance de la tecnología para registrar sonido, las primeras psicofonías se remontan a comienzos del siglo XX, cuando el fenómeno no era reconocido como tal y muchísima gente creía en la posibilidad de contactar con seres fallecidos a través de otros canales. Pues la Ouija, etcétera, ¿no? El espiritismo estaba en auge y muchas personas buscaban a la desesperada recibir un mensaje del más allá a través de la Ouija, los mediums, la escritura automática y otros métodos más o menos sugerentes. La catastromancia podríamos añadir también. Todo ello era por culpa pues, de diversas guerras, ¿no? Sobre todo la Primera Guerra Mundial, que tuvo como consecuencia la muerte de literalmente de millones y millones de soldados en muy poco espacio de tiempo, en 3 o 4 años, no más. Hay que ponerse en la piel de los familiares y pensar que a un país concreto como Francia o Gran Bretaña llegaban miles de cadáveres de soldados diariamente, ¿vale? Diariamente. No es de extrañar que proliferaran salones de contacto con los muertos, pues con estas diversas técnicas que hemos dicho, ¿verdad? Ouija, escritura automática, mediumnidad, canalización, catastromancia, etcétera. En mesas parlantes, en esta oscura cripta he publicado algo sobre ello, sobre esas experiencias de soldados muertos en las trincheras y que recién muertos, en sus primeros pasos por el más allá, pues les ocurren cosas, ¿vale? Pero, ¿alguien sabe quién obtuvo la primera psicofonía de la historia? Buena pregunta. Todos hemos oído hablar de Jürgenson como pionero, como el primer hombre en ver el fenómeno pues allá por los lejanos años 50 del siglo XX, pero no, el misterio se remonta mucho más atrás. En este contexto hay que irnos pues a un lejanísimo año 1901, cuando el antropólogo ruso Valdemar Bogras registró a través de la trompeta de su fonógrafo unas extrañas voces que no deberían estar allí. Bogras se había desplazado a Siberia para estudiar a la tribu de los Tojunchi. Había estado grabando uno de los bailes ceremoniales de dicha tribu y al escuchar el resultado se encontró con unas voces desconocidas que obviamente no era consciente de haber registrado. Sonaban muy próximas al aparato y no era capaz de explicarse cómo había podido suceder. Como curiosidad, y ya en 1909, y también como respuesta a la necesidad existente en la sociedad de comunicarse con el más allá, de la forma más directa y veraz posible, el portugués Augusto de Oliveira Cambraya patentó en Río de Janeiro, ni más ni menos, el telégrafo vocativo,
con el objeto de facilitar la comunicación con diferentes planos y dimensiones y proporcionar a los espíritus una forma de comunicarse con los vivos. Bueno, podemos ver que, al contrario de lo que cree la mayoría de la gente, que todo esto comenzó en 1959 con Jürgenson, etc. Bueno, pues el tema de la psicofonía se remonta muchísimo más atrás, ¿no? 60 años antes. Ya con registros psicofónicos en, bueno, pues los aparatos que había entonces, ¿no? Telégrafos, fonógrafos con cilindros de cera, el fonógrafo de Edison, en fin, auténticos aparatos antediluvianos. Y yo diría que si nos remontáramos más allá en el tiempo, pues aparecerían registros psicofónicos desde el mismo momento en que se inventó y se hicieron las primeras grabaciones con el fonógrafo de Edison, ¿verdad? Allá por el siglo XIX. Pero la primera psicofonía como tal fue obtenida en el Laboratorio de Física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. Fue en el año 1952, 7 años antes que Jürgenson, ¿vale? Concretamente el 17 de septiembre. Los responsables fueron los sacerdotes Agostino Gemelli y Marcello Pellegrino Ernetti, ¿vale? Gemelli y Ernetti, los padres Gemelli y Ernetti, que estaban grabando cantos gregorianos. Bueno, ese aparato pues tenía unos alambres, eran unas grabadoras electromagnéticas, y este alambre pues era la pieza débil de la máquina, ¿no? Se rompía una y otra vez y el padre Gemelli, harto ya de tantos fallos, exclamó en voz alta: «Padre, ayúdame». No se refería a Dios, sino a su padre, que el hombre había muerto ya hacía tiempo, ¿no? Cuando encendieron otra vez la máquina, ambos sacerdotes no oyeron el canto gregoriano que esperaban oír, sino la voz del padre de Gemelli, que decía: «Claro que te ayudaré, estoy siempre contigo». ¿Vale? A este primer registro le sucedieron otros, y las investigaciones de ambos sacerdotes sobre este fenómeno se prolongó durante toda la década, haciendo diversas pruebas de laboratorio sobre la obtención de voces. Años más tarde, en 1986, el padre Pellegrino Ernetti concedió una entrevista a la revista italiana Oggi, donde pormenorizó sobre los resultados e investigaciones realizados desde 1952. Es decir, esta pareja de sacerdotes estuvo más de 30 años, dale que te pego con el asunto, ¿eh? No olvidemos que en instalaciones del Vaticano, en laboratorios de física del Vaticano. Esto merece un comentario aparte. Tengo que resaltar lo asombroso y significativo de la obtención de esta primera psicofonía. No es la primera realmente, pero bueno, dejando aparte su contenido, que parece ser que es una respuesta a una petición de ayuda de uno de los experimentadores, tenemos: la psicofonía se presenta claramente como la voz de un muerto, que es reconocido por uno de los experimentadores como su padre, ¿vale? La psicofonía responde de forma inteligente a una pregunta concreta del experimentador. La psicofonía se obtiene en un laboratorio profesional de física con las máximas garantías. Los experimentadores, además de científicos, eran sacerdotes, con todas las connotaciones filosóficas y espirituales que esto tiene, ¿verdad? Pero hay mucho más. Estos dos sacerdotes estuvieron presuntamente implicados en el oscuro asunto del cronovisor. El cronovisor es una máquina que supuestamente habrían inventado estos dos sacerdotes y que posibilitaba no viajar en el tiempo, pero sí ser capaz de captar o sintonizar determinadas frecuencias. Vendría a ser como una televisión, ¿vale?, donde podríamos remontarnos al año que quisiéramos y ver lo que ocurrió. Es decir, encendemos la televisión, que sería el cronovisor. El cronovisor es como una tele y en lugar de sintonizar un canal, sintonizamos un año. Voy a ver lo que pasó en 1492 y saldría audio y vídeo por ese aparato, ¿vale? Nunca más se supo de dicha máquina. Si existió, se puso a buen recaudo, y si existieron las investigaciones, se cortaron de raíz. Pero esto es algo que no diría yo que está cerrado en falso, ni mucho menos. Es probable que solo sea una leyenda, pero tampoco está aclarado y cerrado al 100%. Veamos. Pues es como el asunto del Observatorio Astronómico del Vaticano, ¿vale? O sea, el Vaticano tiene un observatorio astronómico, que además está en Estados Unidos.
porque claro, os recuerdo que el Vaticano tiene o tuvo un programa espacial secreto, y esto es un hecho, esto no son especulaciones, que se llamaba Secretum Omega, si no recuerdo mal. Sí, el Vaticano. Y os recuerdo que nos enteramos de ese programa espacial secreto nada menos que en 1995. Secretum Omega fue un programa conjunto con los Estados Unidos de investigación espacial. Parece ser que la Iglesia quería saber, bueno, pues de un objeto, de un asteroide en el espacio o algo así, y se envió una sonda cuyos datos retornaron a la Tierra y fueron analizados en las instalaciones secretas que tiene el Vaticano en Alaska. Ah, ¿pero que el Vaticano tiene instalaciones de investigación secretas en Alaska? Sí, y no son las únicas instalaciones de este tipo que posee el Vaticano. Ah, ¿pero que no son las únicas? Pues no, tiene varias. Sorprendente, ¿verdad? Pues si una institución como el Vaticano tiene programas espaciales secretos, envía sondas espaciales a asteroides, en misión conjunta con la NASA, y tiene varios centros secretos de investigación en Estados Unidos y otros lugares, ¿por qué no iba a tener un cronovisor? Ya hablaremos de todo esto, pero ahora volvamos con nuestra pequeña historia de las psicofonías. Pocos años más tarde, concretamente en 1956, el investigador norteamericano Raymond Baylis, pues también captó voces de origen paranormal durante los trabajos de investigación que estaba llevando a cabo con el psíquico Attila von Schleicher. Quedaron grabadas en la cinta magnetofónica voces que no se habían escuchado durante la sesión mediúnica, un clásico, ¿no? Baylis intentó dar a conocer sus descubrimientos a la comunidad parapsicológica, pero sufrió la indiferencia de sus colegas que no dieron importancia al fenómeno, otro clásico. Otras personas habrían logrado por aquellas fechas voces paranormales en cintas de audio. Un estudioso de la vida de los insectos, el médico inglés Dr. Thomas New, habría conseguido registrar algunas voces que semejaban a las humanas durante sus trabajos de campo. Luego de una paciente investigación de este doctor, de este médico inglés, pues presentó su informe a otros colegas. Pero, nuevamente, aquí la indiferencia y la actitud hostil de los colegas acabó renunciando a la investigación y divulgación de este fenómeno para no perder su prestigio profesional. Algo muy parecido le ocurrió al alemán Karl Heinzmann, quien había captado voces ininteligibles en el campo. Al igual que New, decidió interrumpir drásticamente cualquier investigación al respecto. Y aunque las psicofonías son un fenómeno presente desde la aparición de los primeros magnetófonos, lo cierto es que popularmente se le atribuye al pintor, músico y cineasta sueco, y cantante, y compositor, porque este hombre era muchas cosas, y que todos me imagino que ya sabéis quién es, a quién me estoy refiriendo, que es Friedrich Jürgenson. Fue Friedrich Jürgenson el iniciador o descubridor oficial de las psicofonías. Podríamos decir que fue el primero que obtuvo una inclusión psicofónica de forma casual, sin pretenderlo y en condiciones no de laboratorio. Bueno, esto no es exactamente así, pero sí podríamos decir que fue el primero en dar la alerta mundial sobre este fenómeno y lanzarse a su estudio de forma casi obsesiva. Jürgenson, pretendía grabar el canto de los pinzones, y sí, logró grabar ese canto de los pinzones, y luego además música y cánticos. Repitió el procedimiento varias veces y obtuvo el mismo resultado. Fue a partir de ese momento, considerando el punto inicial de la investigación psicofónica, cuando miles de personas se sintieron atraídas por tan sugerente fenómeno y las psicofonías se colaron en el imaginario popular como una forma de contactar con los muertos. Parece ser que esa es la idea clave que sobrevuela todo este fenómeno, con que se contacta es con los muertos. Aunque esto sea solo una posibilidad sin confirmar a día de hoy, hay que advertir, ¿vale? Jürgenson puso en conocimiento este hecho, en manos de la Sociedad Parapsicológica de Estocolmo, que la verdad es que no le hicieron mucho caso. Aquí entra en escena Konstantin Raudive, el siguiente en salir a la palestra, doctor en psicología, al que recurrió Jürgenson para exponerle sus descubrimientos. Jürgenson escribió un libro titulado Voces del Universo y luego otro que se titulaba Comunicaciones con los Muertos.
dos obras de imprescindible lectura para entender este tema. El desinterés de los parapsicólogos suecos por las voces, bueno, pues no fue motivo de desaliento para Jürgenson, quien además de escribir estos libros que hemos mencionado, pues describía detalladamente la metodología necesaria para obtener las voces, ¿vale? Pues, y además, lógicamente, pues manifestaba su opinión sobre el origen del fenómeno. Y ya os podéis imaginar que para el cineasta sueco las voces no provenían de ningún elemento físico, ¿vale?, sino del más allá, es decir, del lugar donde habitan los muertos, ¿vale? Algún tiempo después, Jürgenson, bueno, pues afirmaba sin ningún tipo de reservas, de ningún tipo, ¿vale?, que era posible pues mantener comunicaciones relativamente fluidas no solo con personas allegadas ya fallecidas, sino que también su método servía para comunicarse con personajes históricos de todas las épocas. Los científicos de entonces no refutaron ni debatieron en ningún momento las tesis de Jürgenson, sino simplemente lo ignoraron a él y a sus libros. Raudive experimentó mucho con las psicofonías, hasta el punto de que se llegaron a llamar voces de Raudive. El prestigio de Raudive o Raudive, ¿no?, como es un nombre propio extranjero, se puede poner el acento tónico donde se quiera, ¿no?, hizo que el mundo científico europeo a mediados del siglo XX se fijara en el fenómeno parafónico, ¿no? Es decir, Jürgenson sería el que dio el aldabonazo sobre la existencia del fenómeno, y Raudive pues le dio el prestigio y la extensión científica que el fenómeno merecía, ¿no? El doctor Konstantin Raudive, ex profesor de psicología de las universidades de Uppsala y Riga, se enteró en 1965 de los experimentos de Jürgenson y Bender en su lugar de residencia, Bad Kreuznach, Alemania. El doctor Raudive, que había estudiado con Carl Jung, se había visto obligado a abandonar Letonia, su país de origen, cuando entraron en él las tropas soviéticas en 1945. Había ganado fama como escritor de temas de psicología experimental. Este hombre llevaba años investigando fenómenos relacionados con la parapsicología, en especial todo lo relacionado con la supuesta vida después de la muerte, habiendo publicado un libro sobre el tema, titulado El hombre del caos y su superación. Bueno, o sea, Raudive sería, digamos, un poco campo abonado para todas estas ideas, que abrazó inmediatamente en cuanto tuvo conocimiento de ellas por parte de Jürgenson, ¿no? Raudive conoció a Jürgenson en 1964, y fijaros que habían pasado 5 años, y le pidió que reprodujera ante él el fenómeno de las voces. Así lo hizo Jürgenson, quien hizo escuchar a Raudive y un grupo de amigos una selección de sus mejores registros. Raudive quedó impresionado con el fenómeno de las voces y vio en él una oportunidad para demostrar, con métodos empíricos, la supervivencia de algún tipo de vida después de la muerte física. Esto hizo pensar a muchos investigadores, y no sin razón, que el fenómeno de las voces podía deberse a fenómenos de interferencia electromagnética y más concretamente a emisiones radioeléctricas que muy fácilmente podían colarse, y de hecho lo hacen en algunas ocasiones, en el magnetofón. Este argumento se apoya en el hecho de que las ondas de radio, al igual que las voces, se ven seriamente afectadas por las tormentas solares y la aurora boreal, muy frecuentes en esos países nórdicos, ¿vale? Si además tenemos en cuenta la precariedad de la tecnología de la época, en principio no sería descabellado pensar que alguna emisora de radio se colase por el magnetofón y dejase algún sonido grabado. Bueno, posteriores investigaciones, ya lo veremos luego más tarde, en los posibles orígenes de las psicofonías, las posibles causas, descartaron de que el fenómeno se deba exclusivamente a emisoras de radio, ya que en diferentes laboratorios de todo el mundo se obtuvieron psicofonías bajo el más estricto control, utilizando cámaras insonorizadas, anecoicas, jaulas de Faraday, etc., ¿no? El propio Jürgenson asegura haber realizado grabaciones en presencia de técnicos de renombre como Lauren, profesor en el Politécnico de Estocolmo, el ingeniero electrónico Lemke de Múnich, siendo imposible cualquier recepción de señales externas debido al fuerte blindaje que hacían de sus aparatos, ¿no? El alemán Hans Bender es quizá uno de los más famosos parapsicólogos europeos. Vamos a hablar ahora de él.
Fue director del Instituto de Zonas Limítrofes de la Psicología y la Psicohigiene dependiente de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Entre sus investigaciones figuran los más importantes casos de la parapsicología mundial, incluyendo el fenómeno psicofónico. Bender había realizado numerosas pruebas junto a Friedrich Jürgenson que se extendieron a lo largo de varios años, donde se constató empíricamente la realidad del fenómeno psicofónico, aunque Bender difería de la interpretación del origen de las voces. Difería de la interpretación que le daba Jürgenson, ¿vale? La primera de las investigaciones de Bender, luego de algunos contactos previos con Jürgenson, tuvo lugar en el verano de 1964 en el Instituto Alemán de Física de Campo ubicado en Nordheim. Allí estuvieron presentes miembros de este instituto, técnicos de sonido, doctores en física y varios miembros del Instituto de Friburgo. En la experiencia se utilizaron varios magnetófonos de la mejor calidad de aquel entonces, que eran los alemanes precisamente. Y ni que decir tiene que la pureza con la que hacían las investigaciones, el rigor que los alemanes le dan y la precisión y la seguridad a las investigaciones científicas, pues está fuera de toda duda, ¿verdad? Durante la experimentación destinada a la captación de voces paranormales surgieron, según el informe de Bender, numerosas voces muy débiles que solo pudieron ser interpretadas por Jürgenson, fijaros, pero se grabaron otras que fueron percibidas por la mayoría de los presentes y parcialmente comprendidas. Bueno, tenemos aquí pues dos conjuntos de voces, una que solo entiende Jürgenson y otras que no solo entiende Jürgenson, sino los demás, y además las pueden interpretar, ¿vale? En el transcurso de otra grabación, en la que se utilizaron dos magnetófonos y UHR Report simultáneamente, parece ser unos magnetófonos de primerísima calidad, se grabó una disertación de Jürgenson sobre el fenómeno de las voces. Y en una de las copias de esa disertación aparecieron algunas inclusiones psicofónicas. Es decir, que cuando se pone esto a estudiarse en el laboratorio, no pueden salir cuando queramos, pero salen, ¿vale? O sea, es casi un fenómeno susceptible de ser estudiado científicamente. Es casi un fenómeno científico, casi. En una época, posteriores análisis, quiero decir, sobre el espectro de frecuencias confirmaron la presencia de estas voces en estas grabaciones que se estaban haciendo, ¿vale? Es decir, no solamente los experimentos daban resultado positivo, sino que, podían no reproducirse, pero sí salir con la frecuencia necesaria para poder ser estudiados aplicándoles el método científico. Esta primera fase de la experimentación realizada por Bender y su equipo se limitó a analizar exclusivamente las voces registradas directamente en cinta magnética, excluyéndose las recogidas a través de la radio. No olvidemos que la radio, aquí siempre se habla de grabaciones en cinta, en grabadoras ahora, en ordenadores más modernamente, etcétera, pero que por la radio también se recogen muchas inclusiones parafónicas. O sea, la radio es tan importante como la cinta, ¿verdad? Bueno, pues en este primer estudio se excluyó la radio por existir mezclas de voces de emisiones normales con las presuntamente paranormales, pudiendo ocasionar confusiones. Es decir, se curaron en salud y dijeron, mira, no tenemos bien visto esto de aislar la radio perfectamente y nos centramos en las cintas. Las primeras conclusiones de este estudio apuntaban a la objetividad de los fenómenos, descartándose cualquier manipulación de las cintas o los equipos o posibles confusiones o errores de interpretación. Las investigaciones del Instituto de Friburgo sobre el fenómeno de las voces se vieron interrumpidas durante algún tiempo. Por aquel entonces el fenómeno psicofónico cobró un protagonismo especial, generando gran expectación en todo el mundo. Los experimentos con Friedrich Jürgenson y las voces se retomaron durante los primeros meses de 1970. Esta nueva fase se desarrolló en Neisund durante los días 3 y 8 de mayo de 1970, con la total y desinteresada colaboración de Jürgenson. Participaron en el experimento el doctor Keil del Departamento de Psicología de la Universidad de Tasmania, Lemke y su esposa Belanger y el propio Hans Bender, ¿no? Los participantes se dispusieron alrededor de una mesa redonda, excepto Jürgenson, que se quedó junto a su magnetófono. Delante de cada uno de los participantes de la mesa se dispuso un micrófono al que posteriormente se le agregó un pequeño tubo de cartón de 30 centímetros de longitud para orientar el sonido.
Suspendido del techo sobre la mesa se colocó otro micrófono conectado al magnetófono de Jurgenson. El resto de los sensores estaban conectados a cada uno de los canales de otros 2 magnetófonos y todos ellos estaban unidos a través de cables de corta extensión, máximo 2,5 metros, de modo que no interfiriera ninguna señal de radio. Un último micrófono estaba conectado a un osciloscopio, ¿vale? De modo que se pudiese monitorear gráficamente cualquier sonido captado. Como medida de precaución, las cintas magnetofónicas a utilizar, nuevas todas ellas, se rebobinaron sobre carretes metálicos con el fin de eliminar cualquier electricidad estática que hubiera. El ingeniero Lemke rastreó toda la habitación con un receptor de radio especialmente acondicionado con el fin de detectar emisiones de alta potencia que pudieran interferir en la experiencia. Las pruebas realizadas presentaron a esta posibilidad como excluida. Es decir, prepararon el tema con estilo alemán, vamos, con precisión y rigor absoluto. Resultado de las experiencias, bueno, pues una vez creadas y verificadas todas las condiciones, como hemos dicho, se realizaron docenas de grabaciones con esta disposición. Al escuchar las cintas, se pudieron percibir inclusiones psicofónicas comprensibles para todos los presentes en 17 ocasiones. O sea, ni más ni menos que 17 psicofonías. El primer experimento realizado dio resultados positivos, intercalada entre una de las conversaciones entre Lemke y Jurgenson, en la que estaban hablando sobre una antena, se podría oír una voz que decía unos sonidos extraños, parece que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero se distinguía claramente. La psicofonía era claramente audible en uno de los magnetófonos, mientras que en los otros la voz era mucho más débil. Una vez visualizado el contenido de estas sílabas, bueno, pues se presentaba como lo que hemos dicho, una S sonora seguido de la repetición de la vocal O en 3 ocasiones. Según Bender, la formación fonética de esta manera objetiva daba la impresión de un infantil intento de simular que se hablaba chino y podía tener relación con una conversación anterior mantenida con Jurgenson. Bueno, pues ahí Bender apuntaba a una posible explicación. Bueno, como hemos dicho antes, Konstantin Raudive es sin duda alguna uno de los referentes más importantes en la divulgación, no solamente del estudio, sino en la divulgación de las voces paranormales en cinta magnética. Al igual que Jurgenson, la vida de Raudive fue un constante peregrinar por varios países de Europa. Estudió filosofía e historia de la literatura en París y en España, donde fue nombrado embajador del espíritu español por su traducción al letón del emblemático Don Quijote. Sus estancias en Alemania y Suecia ampliaron su condición de políglota, lo cual se vería reflejado también en sus trabajos con las psicofonías, donde al igual que a Jurgenson, las voces le hablaban a él, claro, en varias lenguas porque él podía entenderlas. Luego de sus trabajos en común y por discrepancias de criterio, Raudive y Jurgenson continuaron sus trabajos cada uno por separado a partir de 1969. Por su parte, el investigador letón Raudive siguió realizando experimentos con las voces utilizando pues, una sencilla grabadora con la que realizó más de 100.000 registros. Bueno, unos dicen 100.000, otros 70.000. Aquí las cifras en España ya sabéis que no damos ni una. A veces acoplaba a su magnetofón una radio, al igual que realizaba Jurgenson por indicación de las voces. Ojo, que esto es muy importante. O sea, una de las características de las voces psicofónicas es que guían a los experimentadores para construir las disposiciones electrónicas más convenientes y los aparatos con los que podemos sacar las psicofonías de forma más fácil y segura, ¿no? Raudive estaba convencido que entre la banda de frecuencias que separa dos emisoras resultaba más fácil el manifestarse a sus pretendidos interlocutores. Raudive aseguraba identificar las voces de personajes históricos como Carl Jung, Adolf Hitler o Wolfgang von Goethe. Raudive, entre 1965 y su fallecimiento en 1974, trabajó con el doctor Alex Schneider, otro personaje en este particular retablo de la TCI, médico de St. Gallen, Suiza, y con Theodor Rudolph, especialista en ingeniería electrónica
de alta frecuencia. A lo largo de sus trabajos, dichos científicos grabaron miles de cintas bajo estrictas condiciones de laboratorio. Un análisis exhaustivo de su trabajo fue publicado en Alemania a finales de los años 60 con el título de Lo inaudible se hace audible. Esto llamó la atención del editor británico Colin Smith, que publicó luego este mismo trabajo en una edición inglesa. A partir de 1971 se están realizando investigaciones acerca de este fenómeno en todas las partes del mundo. El interés de dos organizaciones muy diferentes refleja los aspectos espirituales y temporales de las voces. El Vaticano ha demostrado tener en cuenta extraoficialmente, digámoslo así, estos fenómenos, y varios sacerdotes científicos, como hemos visto antes, han realizado experimentos por su cuenta. Entre los más destacados de estas investigaciones se encuentra el difunto profesor Gebhard Frey, experto e internacionalmente reconocido en los campos de la psicología profunda, parapsicología y antropología. El doctor Frey era primo del Papa Pablo VI, quien en 1969 condecoró a Friedrich Jürgenson con la Cruz de Comandante de la Orden de San Gregorio el Grande. Dicho honor respondía a que Jürgenson había realizado una serie de películas documentales sobre el Vaticano, pero el cineasta comentó a Peter Bender en 1971 que había encontrado en el Vaticano oídos interesados en el fenómeno de las voces, ¿vale? ¿Qué deducimos de aquí? Pues que el Vaticano no era ajeno a este tema y le interesaba bastante, ¿vale? El interés de la NASA salió a la luz desde la NASA sobre este tema, claro, salió a la luz a finales de los años 60 cuando dos ingenieros americanos de Cabo Kennedy visitaron al Dr. Raudive en Bad Kreuznach, Alemania. Los visitantes examinaron minuciosamente los experimentos del Dr. Raudive y, por lo visto, plantearon preguntas propias de entendidos e hicieron comentarios útiles. Desgraciadamente, no quisieron revelar al investigador letón qué importancia podía tener el fenómeno de las voces para el programa espacial norteamericano. Pero algún interés habría, claro. Como razonó el doctor Raudive, si él lograba resultados claros y regulares con equipo relativamente sencillo, no era muy probable que los aparatos ultraperfeccionados que forman parte del equipo de las naves espaciales pudieran registrar voces. Bueno, pues aquí termino con esta pequeña historia de las psicofonías, pero fijaros una cosa que os voy a decir. Lo más complicado de tejer esta historia ha sido realmente poner orden en la información y en los acontecimientos que hemos relatado aquí, ¿no? La información existe y está accesible, o sea, no tiene ningún secreto. Libros, PDFs, programas de radio, podcasts, blogs, está por todos lados. El problema es ordenarla, separar la paja del grano y ponerla negro sobre blanco. Algo tan simple como una mera cronología. Si al final lo único que yo he hecho es coger los hechos desperdigados por ahí y ordenarlos cronológicamente, nada más. Bueno, pues eso cuesta cierto esfuerzo, porque en internet está todo desperdigado, ¿verdad? Pero creo sinceramente que este esfuerzo no se había hecho antes y había que hacerlo, aunque fuera en el corto espacio que da este podcast, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es así como se pueden extraer conclusiones, ¿vale? Solamente digo, con ordenar cronológicamente a los acontecimientos y personajes principales de esta historia, se extraen conclusiones interesantes. Primera, las psicofonías son mucho más antiguas de lo que pensábamos. En los millones de programas de radio y podcast que he oído, no en todos, hay algunos que no, y en algún libro, o en la mayoría de los libros, bueno, pues no se ha mencionado nunca el nombre de Waldemar Bogras y la lejana fecha de 1901, ¿no? Aquel pionero que fue el primero en captar inclusiones psicofónicas. Segunda, estoy convencido de que hay experiencias aún más antiguas, hasta el mismo momento de la invención del fonógrafo y de la radio. Edison y Marconi tienen mucho que decir aquí, y así pues nos adentraríamos bien adentrados en el siglo XIX para el origen de este tema. Tercera, no descarto en absoluto que el fenómeno psicofónico pueda presentarse, bueno, pues en cualquier forma de ruido blanco o trama de fondo, pues que pudiera ser susceptible de ser moduladas por la causa paranormal. Se me ocurre, por ejemplo,
pues el rumor de un curso de agua, el viento, pudiendo haber existido el fenómeno psicofónico pues desde los albores de la humanidad, ¿no? No se suele decir eso de oigo las voces de mis antepasados en el viento, en el rumor del arroyo, en fin, un recurso que tantas veces utiliza la literatura de terror. Cuarta, en virtud de las investigaciones del profesor Bender, podemos constatar que el fenómeno psicofónico se adapta mucho mejor de lo que pensamos a la investigación de laboratorio. En ese sentido, los científicos alemanes son serios y su trabajo está fuera de toda duda. Si han obtenido psicofonías en condiciones controladas de laboratorio, es que las psicofonías existen, están ahí, no podemos darles la espalda. Bueno, veamos algunas teorías sobre el origen de las psicofonías. La verdad es que hay unas cuantas, algunas de ellas muy inocentes y fácilmente rebatibles. Veamos un repaso rápido. Telepatía y telergia. La telepatía podemos definirla como la capacidad que poseen determinadas personas, de transmitir imágenes o pensamientos a otra persona, vuelvo a decir, a distancia y sin que medie acción alguna, ¿vale? Según esta definición, bueno, pues las psicofonías podrían ser una comunicación telepática entre la causa paranormal y un aparato, no otra persona, ¿vale? Y un aparato grabador. Según Germán de Argumosa, la psicofonía es un fenómeno de tipo telequinético. Las psicofonías son voces, pero también ruidos. Se graban en todos los idiomas. Hay que considerar que si bien la telequinesis es posible, hay muy poca gente con poderes telequinéticos certificados. La telergia es una transmisión de energía de acción entre un sujeto mediante lo que se conoce como fluido psíquico, bueno, pues que sería el medio para transmitir esta acción a distancia. Nadie sabe qué es el fluido psíquico. Hay que decir que si bien la telepatía es un fenómeno comprobado, lo cual es cierto, también es un hecho comprobado que para la telepatía no hay distancias, ¿vale? La transmisión telepática se produce igual de rápido a 1 kilómetro que a 10.000. Además, fijémonos que tanto la telepatía como la telergia hacen referencia a seres humanos, como he dicho antes. La telepatía sería comunicación de humano a humano y la telergia sería, bueno, pues una influencia a cierta distancia de un humano a un objeto, por ejemplo, la grabadora. Pero la causa paranormal, como diría el dúo Argumosa-Vázquez, no está en nuestro nivel ontológico. Es decir, hablando en plata, no está aquí, está en un plano, sea lo que sea que signifique plano, está en un plano desconocido. Ojo, eso no quiere decir lo que sea el más allá, los espíritus, la hipótesis prioritaria y todas esas zarandajas. Entonces, como el origen es desconocido, no podemos decir que sea la telepatía o la telergia. Hombre, alguien podría decir que las causas paranormales usarían de esta fenomenología paranormal como la telepatía o la telergia, ya sí, pero eso ya es columpiarse, es asignar conocimiento o características ciertas a causas de las que lo desconocemos todo. Así que creo que con este pequeño razonamiento queda descartado el origen telepático de las parafonías. Inserciones radiofónicas. Bien, este tema es interesante. El propio Jürgenson al principio creyó que sus inclusiones psicofónicas podrían ser de Radio Luxemburgo. Los técnicos han dictaminado sobre este asunto y su respuesta es clara. Para que una onda de radio se colara en una grabación magnetofónica, debería de haber un defecto de fabricación en el cabezal grabador, ¿vale? Todos los aparatos de grabación disponen de filtros que anulan esas ondas hertzianas que pudieran colarse. Hay experimentadores como Pedro Amorós que incluso han simulado estos desperfectos, comprobando que si el grabador es defectuoso, efectivamente se pueden colar ondas hertzianas, o sea, se puede colar radio. Pero hay una cuestión más: si el aparato es defectuoso y se cuela la radio, bueno, pues lo que se oye es un programa de radio y no una psicofonía, que son dos cosas completamente distintas, según veremos. La cámara anecoica es un dispositivo que aísla por completo una estancia de vibraciones. Se ha eliminado todo tipo de eco y todo tipo de resonancia. Dentro de estas estancias se han grabado psicofonías. La jaula de Faraday es un dispositivo que aísla una estancia, o más frecuentemente, un aparato
de la intrusión de ondas electromagnéticas. Dentro de estas estancias con jaula de Faraday se han grabado psicofonías. Existe otra explicación y es el análisis de los sonoramas. Las ondas de radio se modulan en una onda portadora de forma sinusoidal. Sin embargo, el sonorama de una psicofonía es muy distinto. La psicofonía sería una perturbación sobre el ruido reinante, ¿vale? Luego, esta teoría se excluye también, salvo defecto de la máquina que graba. Siguiente teoría, ventriloquía inconsciente. Aquí lo verdaderamente bizarro y paranormal es haber tenido el cuajo de presentar esta ocurrencia sin pies ni cabeza como una teoría presuntamente científica para explicar las psicofonías. Pero vamos a ver, ¿qué es eso de la ventriloquía inconsciente? Suena como el canibalismo vegetariano o los cristianos satánicos. O sea, que el rollo está en que la inclusión psicofónica se produce porque el experimentador adquiere, sin él saberlo, y justo en el momento de hacer el experimento, capacidades de ventrílocuo al estilo de José Luis Moreno y sus muñecos. Y de forma inconsciente, y justo, claro está, en el momento de hacer la experimentación, emite un sonido de ventrílocuo que impresiona el cabezal de la grabadora y se produce la psicofonía. En fin, creo que la tontuna se explica por sí sola y no voy a gastar un minuto más en esta ocurrencia. Impregnación ambiental. Serían, bueno, pues restos de sonidos, palabras, músicas y demás ecos que perduran en un lugar. Es como si dijéramos que un caballero, imaginaros, de la Edad Media, quiere entrar en un castillo y dice a pleno pulmón, ¡ah, del castillo! Y resulta que estas palabras pues rebotan durante siglos por las paredes del castillo. Llega el misteriólogo de turno en el siglo XXI, procede a dejar una grabadora en marcha y recoge una inserción psicofónica que dice precisamente eso, ¡ah, del castillo! En teoría, según esta hipótesis, la frase estuvo rebotando durante siglos hasta que fue grabada. Bueno, esto que parece sugestivo, pues es en el fondo una tontería e indica un desconocimiento elemental de las leyes de la física. La energía de la onda sonora puede rebotar efectivamente muchas veces y oírse, por ejemplo, con el fenómeno del eco. Pero esto se degrada inmediatamente. Por la segunda ley de la termodinámica, la energía efectivamente no se crea ni se destruye, pero se degrada y se disipa, ¿vale? Luego esta hipótesis no vale. Hipótesis animista, la causa paranormal de la psicofonía sería el inconsciente de la persona que experimenta. Queda muy bien, muy mona, la dices y pareces alguien inteligente, pero tiene un problema. Hay que demostrarla. ¿Y hay demostración? Pues no. Hipótesis trascendentalista. Según esta hipótesis, el origen de las psicofonías estarían comunicaciones de entidades pertenecientes a otro plano de esta realidad. Ojo, no estamos diciendo que sean los muertos o demonios o entidades del más allá, ¿vale? Bueno, tampoco hay demostración sobre esta hipótesis. Esto es lo que llaman la hipótesis prioritaria el dúo Argumosa-Vázquez, pero no hay nada demostrado aquí. Vamos a ver un resumen sobre cómo se obtienen las psicofonías. Vamos a ver, las psicofonías como fenómeno paranormal no tienen término medio. O no producen miedo en absoluto o producen pavor en el que experimenta o en el que las estudia. Por eso, si la personalidad del investigador es tal que puede ser afectada por estos fenómenos, mi recomendación es que no se meta en camisas de 11 varas. Si tiene temor a sí mismo de que alguna causa paranormal se fije en él, lo persiga y después infeste su casa, pues le digo lo mismo, que ni se le ocurra empezar la práctica de la transcomunicación. Sobre todo porque si la causa paranormal se fija en ti como el león en la gacela, te va a perseguir allá donde estés, ya te va a dar igual estar en tu casa que no. Después de leer numerosos métodos que se pueden complicar hasta el infinito, o sea, en esto de la transcomunicación instrumental, pues llegar a, yo qué sé, a llenar una habitación grande de aparatos conectados entre sí para grabar psicofonías y seguro que sale otro sistema todavía más complicado que requiere 100 aparatos. O sea, esto se puede complicar hasta el infinito. Habría que saber mucho de electrónica. Mira, dejaros de todo eso. No es necesario meterse en ningún berenjenal tipo Pedro Amorós
con la planta baja de su chalet llena de infinitos aparatos. Hay que seguir estas instrucciones. Partimos de un aparato de grabación normal, estándar, el que tengáis, una cinta de un aparato de cassette, una bobina de cinta abierta, o sea, tipo Nagra y tal, los que tengáis acceso a esos aparatos, o una grabadora digital, o incluso el mismo, lo que tengáis, lo más sencillo. Entonces, condiciones para ese aparato de grabación. Primero, el micrófono tiene que estar lejos del aparato de grabación. Segundo, hacer la experiencia en silencio total. Mejor buscar un sitio solitario, apartado y en silencio. Tercero, actitud de seriedad hacia el fenómeno, paciencia e insistir. Cuarto, a ser posible no hacer la práctica en casa. Esto lo digo por lo de antes, pero bueno, si queréis hacerla en casa tampoco pasa nada, ¿eh? Quinto, un consejo mío, no sobrecargar de experimentación paranormal, o sea, no mezclar las psicofonías con Ouija, con escritura automática y con... Eso al final es malo, ¿eh? Sexto, volumen de grabación al máximo. Volumen de reproducción, cuando vayamos a oírlo, al máximo. Séptimo, oír siempre con cascos, con unos buenos cascos, conectados al aparato con cable, no con Bluetooth. Y octavo, se recomienda la noche para la práctica psicofónica, por la razón de silencio y todas esas cosas. Antes se utilizaba un grabador de cintas de cassette. Era necesario siempre usar cintas vírgenes, con el problema que eso supone. Hoy día, como hemos dicho antes, se puede utilizar una grabadora digital. No es necesario más. Se puede usar incluso un portátil conectado a un micrófono y un software de audio. Hay montones de sistemas y disposiciones, pero insisto en que no hay que calentarse la cabeza con circuitos, montajes electrónicos ni nada de eso. No olvidemos otra cosa. Muchas veces son las propias voces las que nos dan indicaciones del montaje técnico que hay que hacer, no solamente en psicofonías, sino en psicoimágenes y en transradio. Esto es algo muy frecuente en transcomunicación. Bueno, y ya vamos a concluir un poco cuál es mi pensamiento sobre qué es esto de las psicofonías. Fijaros, el razonamiento de Germán de Argumosa es el siguiente. Si ante un hecho paranormal como las psicofonías o las caras de Belmez no encontramos la causa en nuestro nivel ontológico, como no puede haber efectos sin causa, la causa hay que buscarla fuera de nuestro nivel ontológico, o sea, en otro plano de la realidad. Según Sinesio Darnell, las voces son extracorpóreas, están fuera de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y proceden de un plano donde habitan esas voces que además son inteligentes. El mismo Sinesio no afirma que sean los muertos los que se comunican a través de las psicofonías. Bueno, parecen razonamientos impecables y probablemente sean parte de la solución, pero no son absolutamente perfectos. En primer lugar, hay efectos sin causa, aunque parezca mentira, y son los que conocemos como serendipias o sincronicidades, es decir, casualidades significativas, hechos significativos conectados causalmente en un universo cuya naturaleza última todavía desconocemos bastante. Y yo, personalmente, me quedo un poco con esto último que acabo de decir, ¿vale? El propio padre Fortea, que yo he sacado aquí a la palestra bastantes veces, también ha estudiado este tema y no lo tiene demasiado claro cuando imparte doctrina religiosa, claro, sobre el tema de las psicofonías. Él dice que no ve que el demonio esté detrás, pero que la práctica de la obtención de voces psicofónicas es, digamos, jugar o tentar a las cosas espirituales y que eso nunca puede traer nada bueno. Estoy en parte de acuerdo con él, porque hay un hecho cierto y es que los psiquiátricos tienen bastantes personas que han sucumbido a la obsesión que producen estas prácticas. No olvidemos que la práctica de las psicofonías es una forma de espiritismo y de contactismo con los muertos, con todos los problemas psicológicos que ello puede acarrear. Creo que hay algo profundamente desconocido en el tema de la transcomunicación en general y de las psicofonías en particular. Aparentemente parece un misterio con una solución fácil, ¿no? Bueno, pues son los muertos los que se comunican con nosotros, está claro, ¿no? Pero no es tan sencillo como parece, hay muchas incógnitas. No sabemos nada
de por qué unos dispositivos tecnológicos funcionan y otros no. No sabemos por qué y para qué quieren comunicarse estas entidades. No entendemos algunos de sus mensajes. No tenemos clara la relación que se establece entre voces y experimentador. No sabemos por qué hay voces acompañantes y quién y por qué determina que una voz sea acompañante. No sabemos dónde están esas voces exactamente. En fin, no sabemos un montón de cosas. Estamos ante un misterio puro.